tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto, pan negro y mercado negro, todo sube por minutos. Y eso que se llama Salvador, la prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. La prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. La democracia cristiana dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador. Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un buen día. Hoy día supuestamente íbamos a hablar sobre Arturo Prat y el episodio de el combate naval de Iquique, etcétera, pero hubo unos problemas técnicos, así que se va a postergar. Se va a postergar, no pasa nada, el programa va igual a venir pronto. Pero tenía una carta bajo la manga, que era sobre un programa a hablar sobre Carrizal Bajo. Poco lo tocan. O sea, todos saben que existe esta internación de armamento por parte de los comunistas en Carrizal Bajo, pero nadie sabe cómo sucedió, cómo aconteció, qué pasó con las armas. Bueno, nadie sabe lo que pasó con una parte de las armas también, pero cómo fue el proceso en que el ejército y obviamente la CNI descubrió este arsenal. ¿Ya? Entonces, eso quería hablar en el día de hoy. Y para ello me voy a basar en un artículo que escribió, no voy a mencionar su nombre porque puede que lo funen, pero después igual voy a pasar el archivo, porque muchas veces los comunistas no leen, entonces no quiero que funen al caballero que escribió esto. Entonces, miren, voy a leer y voy a ir explicando párrafo por párrafo. Miren, dice: a principios de 1985, unos hombres se establecieron en una perdida playa en la tercera región. Tenían recursos, vehículos, embarcaciones. Levantaron empresas dedicadas a extraer productos marinos. Sus barcos se cruzaban en el mar con los de la Armada, sin despertar sospecha alguna, hasta que los pescadores de la zona comenzaron con los rumores. Algunos eran demasiado distintos a ellos, no parecían gente de mar. Así fue que empezó a trazarse el más ambicioso proyecto del Partido Comunista y del Frente Manuel Rodríguez, un gigantesco desembarco ilegal de armas facilitadas por Cuba para derrotar política y militarmente a el gobierno militar. En esta historia se inspira en lo que pasó en Carrizal Bajo. En el norte de Chile, en el puerto de Chañaral, a las 7 del 27 de diciembre de 1985, un hombre alto, delgado, baja de una camioneta Toyota azul, último modelo, junto a un chofer. Camina hacia un grupo de pescadores. A pocos metros, atracado en el muelle, está un antiguo pesquero, el Chompalhue. El Chompalhue, por si acaso, hago un punto aparte, el Chompalhue con otra embarcación que se llama Astrid Zoo, fueron los medios, son las embarcaciones que utilizó estos sujetos del Frente Manuel Rodríguez para el tráfico de armas. Entonces, el tráfico de armas consistió en que los cubanos consiguieron armas de los estadounidenses que quedaron tiradas en Vietnam. Entonces los vietnamitas pasaron esas armas a los cubanos
bajo el liderazgo del ministro del Interior o el ministro de Guerra de la época allá en Cuba, que se llamaba de la Guardia, así se llamaba este tipo, fue el vínculo con el Partido Comunista con el que permitió que llegase todo este armamento acá. Entonces, obviamente, los comunistas ocuparon esto como una tapadera, como una máscara, mostrando que eran solamente embarcaciones pesqueras, pero eran solamente los medios para conseguir el armamento que traían los cubanos en embarcaciones mucho más grandes. Y estamos hablando no de 5 o 6 pistolas, estamos hablando de toneladas de armamentos. Toneladas. Se calcula, algunos dicen que eran 60 toneladas, otros dicen que eran 80. No existe obviamente un punto específico en el peso del armamento, pero se sabe que era mucho, mucho. Entonces, las sospechas, como decía en el primer párrafo, se basaba obviamente en que estos sujetos, muchos eran gente, como lo voy a mencionar después, gente blanca, gente que de pulmones vírgenes, no tostadas por el sol, porque obviamente un pescador, producto por el sol, va a estar tostado, va a tener ese color cobrizo por el sol, por todo el ambiente pesquero. Es algo característico. Segundo, también era por la forma de ocupar las embarcaciones, que también era poco común en un pescador ya con años de trabajo. Entonces, por eso les pareció extraña a la gente que estaba ahí. ¿Quiénes son estos fulanos? ¿Qué están haciendo acá? No parecen pescadores. Entonces, de acá partirían ya las primeras sospechas. O sea, como ejemplo, si hubiera sido yo el que hubiera estado dirigiendo toda esta operación, hubiera ocupado yo personas de la zona, pescadores, o bueno, pescadores de otro lado para que la coartada fuera más creíble. Pero literalmente ocuparon a gente experimentada, pero gente que no cabía en el papel de pescador. Continuamos, mire, dice: a pocos metros, atracado en el muelle, está un antiguo pesquero, el Chompalgue, de 140 toneladas y 20 metros de largo. El hombre alto no es un empresario como aparenta, es Alfredo Malbrich, conocido como el Albaricoya, miembro de logística militar del Partido Comunista y uno de los cabecillas de una operación a gran escala que está a punto de producirse, la mayor internación de armas ilegales en la historia de Chile. A cargo de la operación está un equipo de militantes del Partido Comunista, varios de ellos gente de mar. Cuando el Chompalgue se hace al mar, lo hace con los papeles en regla. No existe sospecha que en ese barco de madera, adquirido meses atrás por dineros del partido, los conduce más de 200 millas de la costa, donde espera hacer contacto con un carguero cubano para el traspaso de toneladas de armas de guerra. Malbrich y su chofer no se embarcan, se quedan a vista fija en el pesquero que deja en el muelle. Luego suben a la Toyota y parten raudos hacia el sur. Parte de los integrantes del Frente Manuel Rodríguez, para el año de 1986, junto con el Partido Comunista Chileno, echan a andar una silenciosa máquina de transformación, como lo denominan como el año decisivo. Pensaban que en 1986, justamente donde acontece el atentado contra el general Pinochet, la Operación Siglo XX, era el año para derrocar, según ellos, y entre comillas, la dictadura totalitaria del general Pinochet. Pero obviamente ya sabemos que eso fracasó. Sus máximos dirigentes creen que estas estaban las condiciones para ello. El país llevaba 3 años de mucha protesta callejera por parte de elementos de extrema izquierda. Los partidos y movimientos de oposición habían generado ya mucho movimiento, mucha presión contra el gobierno militar. Y para el PC, que desde 1980 impulsa todas las reformas de lucha de clase contra el gobierno militar. Luego dice: al frente del equipo puso un militante conocido como Pedro, un cuadro político militar que había trabajado en la logística de los revolucionarios sandinistas durante la Guerra Civil de Nicaragua. Gracias a TVN, con el programa Informe Especial, nosotros conocemos que se llamaba Orlando Bajamonde. Pedro recibió instrucciones de la Comisión Militar del Partido Comunista. Los contactos internacionales quedaron a cargo de Alfredo Malbrich, el falso empresario de la Toyota Azul, quien se relacionaba directamente con las autoridades cubanas que auspiciaban la operación. Encargado de la infraestructura en el sitio del desembarco quedó Sergio Buchmann, un actor de teatro, miembro de una familia acomodada, de frente amplia, cabello claro,
Buchmann había vivido varios años en Buenos Aires, donde llegó a ser arquero de un equipo profesional de fútbol. Punto aparte. Por eso yo le decía que mucha de esta gente no tenía este aire de ser un poblador de una zona pesquera. Muchos eran gente adinerada, en buen chileno, cuicos que venían ahí, entonces por eso les parecía raro a los pesqueros. ¿Qué hace este tipo rubio acá? ¿Quién es este tipo de acá que también no tiene eh, aire de trabajador pesquero? ¿Me entienden? Entonces, los mismos pescadores serían el primer indicio ya de que el plan, que iba funcionando bien, tenía unas pequeñas tuercas sueltas. Como había que transportar las armas desde el punto de desembarco hacia escondites seguros, se formó una estructura dirigida por Claudio Molina, conocido como El Rucio, que antes del pronunciamiento del 73 había recibido formación militar en la Unión Soviética. Molina era uno de los militantes con mejor preparación del Partido Comunista en este ámbito. La seguridad en el punto de desembarco corría por cuenta de Juan de Dios Márquez, conocido como El Pollo, un ex estudiante de medicina de La Habana. Se había formado militarmente en Cuba, tras lo cual combatió junto a los sandinistas en Nicaragua. Malbrich, también conocido como Pedro, El Rucio, El Pollo, fueron los designados como los mejores militantes del Partido Comunista para tener esta tarea. El contacto se haría en aguas internacionales a más de 200 millas de la costa chilena para luego transportar las armas al continente y almacenarlas en depósitos clandestinos. La operación parecía simple en el papel, pero la realidad, como vería más adelante, sería bastante más compleja. Lo que mucha gente ignora es que piensa que todas las armas que traía el contingente cubano y se la pasaba al frente Manuel Rodríguez, esta gente lo guardaba literalmente en un puro lugar. Pero después uno se va a enterar que fueron bastante inteligentes estos tipos, que empezaron a disgregar armas por toda la zona central de Chile. ¿Ya? Por lo tanto, al parecer, fue un fracaso después de los mismos del frente, que ocasionó que después se descubriesen varios de estos escondites y cayesen como dominó. Así es la cuestión. Deme un momento, mire. Y es bastante interesante eso, porque después les voy a mencionar algunos lugares donde encontraron esto. Miren. Definida la playa, Pedro, el jefe le pidió a Sergio Buchmann, el actor, que montara 2 empresas legales como fachadas. Nació así la Sociedad de la Responsabilidad Limitada Cultivos Marinos Chungungo Limitada, orientada al cultivo de ostiones y la recolección de algas para la industria química. También se creó la empresa Productos del Mar. En estas firmas, que contaban con vehículos para transportar ostiones, güiros, comenzaron a trabajar los militantes de confianza. Recuerden los güiros, porque va a ser fundamental para después. El Rucio y un equipo de pirquineros construyeron numerosos barretines que permitirían esconder las armas hasta que fueran distribuidas a otras zonas del país. También utilizaron socavones, minas abandonadas y casas cerca de las vías de comunicación en Vallenar y Huasco. Mientras se terminaban los barretines, las empresas realizaban sus apariencias normales de operaciones. La Comisión Militar del Partido Comunista acordó con Cuba las fechas del contacto en alta mar. La parte cubana de la operación sería ejecutada por el Departamento de Operaciones Especiales del Ministerio de Interior cubano, bajo la jefatura del coronel Alejandro Ronda Marrero. El cargamento lo compondrán principalmente fusiles de asalto estadounidenses M16 con su respectiva munición de calibre 5.56 y su número de serie borrado, para evitar que se le hiciera un seguimiento si caían en manos equivocadas. También formarían parte del envío lanzacohetes Low, de los mismos que ocuparon para atacar al general Pinochet. Por eso que muchas de estas armas, algunos dicen que muchas de estas armas venían de Carrizal Bajo. Lanzacohete RPG-7, ametralladoras .30, ametralladoras M60, el arma que utilizaba el actor Sylvester Stallone, por si acaso. Por último, vendrá un importante cargamento de C4, venido de Checoslovaquia. Pero los chilenos necesitaban un barco en buenas condiciones. El Chompalhue, un antiguo pesquero de alta mar de casco de madera, fondeado en el puerto de Arica, fue adquirido con dineros del partido a nombre de un capitán pesquero que militaba en el PC. Ni siquiera tenía la hélice, relata Tino, un militante que había servido a la Armada de Chile
y quien se identifica con ese apodo porque nunca fue nombrado en las investigaciones judiciales. Ahí ustedes se pueden fijar que habían elementos de izquierda todavía en el ejército, en la armada. El barco necesitaba reparaciones urgentes, así como modernizar su instrumento de navegación. Según Tino, pidieron ayuda a un profesor universitario, un ingeniero mecánico, quien aportó las soluciones técnicas al trabajo de 2 mecánicos de confianza. A mediados de diciembre de 1985, los preparativos se intensificaron. Entre el 20 y el 22 de diciembre llegó a Arica Pedro, el jefe, para explicarle a los futuros tripulantes del barco la naturaleza de la misión. Poco antes había llegado el loco Ruiolva, un comunista que había combatido contra los contras. Recuerden que los contras eran esta facción que apoyaba a Estados Unidos en la guerra civil nicaragüense contra los sandinistas, y que sería muy importante en los hechos relatados. Se estableció a la tarde del 30 de diciembre de 1985 como sería el momento del encuentro. En la noche del 23 o el 24 de este mismo mes, nadie recuerda bien, pero el Chompalhue terminó sus reparaciones y zarpó desde Arica a Chañaral. La tripulación estaba compuesta, entre otros, por el capitán José Astorga, Pancracio, Lalo y el Caliente. Esos eran los nombres claves que tenían estos fulanos del Frente Manuel. Tino y Pedro no se embarcaron. Cenaron esa noche en el Club Español de Arica, donde ese último hizo gala de sus dotes como amante de la buena mesa y los vinos. Obviamente, pues si son comunistas, le encantan eso. La mañana de la Navidad de 1985, los dos iniciaron su retorno en la tierra. Se separaron en Antofagasta mientras Pedro regresó a Santiago. Tino golpeó la puerta de una casa en una población antofagastina y entró una clave y recibió 5 cajas, con la que abordó en bus a Chañaral. Las cajas contenían ecosondas, instrumentos para mejorar la navegación del Chompalhue. Cerca de las 7 de la tarde, con varias horas de retraso debido a problemas técnicos, por fin entró a puerto La Goleta. Compramos 6 o 7 barriles de combustible para zarpar esa misma noche, afirma Tino. El contacto con el mercante cubano debía ser puntual, pero también tenía que estar ahí presente Alfredo Malbrich. Desconfiados como eran, los cubanos del DOE no entregarían a nadie más las armas, pero justo cuando el barco iba a zarpar, Malbrich no quiso subir. Alegaba que alguien de la Armada podía verlo y sospechar porque su nombre real no figuraba en la nómina de la tripulación, como obligaba obviamente la autoridad portuaria. El capitán insistió. Abordar el Chompalhue en el mar desde un bote sería totalmente imposible, pues era muy difícil que desde una lancha se lograra divisar una goleta por las olas y la curvatura de la tierra. Malbrich se mantuvo firme, y como se impuso su criterio, se embarcaría al día siguiente desde un bote Zodiac. El lugar sería algunas millas más adentro, frente a lo que sería Carrizal. Esta decisión de posponer el abordaje sería determinante. El 28 de diciembre, el Chompalhue navegó a la cuadra de Carrizal, donde debía abordarlo Malbrich. El tiempo estaba malo, había oleaje, y un fuerte viento con llovizna reducía totalmente la visibilidad. El barco comenzó a ir y venir entre 2 puntos de referencia. Las esperanzas de hacer contacto con Malbrich se fueron diluyendo a medida que pasaban las horas. Malbrich y un viejo compañero de timón iban al punto de encuentro cuando una ola le apagó el motor. El viejo, escuchen quién era, el viejo señaló, cuenta Tellier, en esa época el jefe de comisión militar del Partido Comunista. Tellier estaba ahí, obviamente, en la cúpula, ¿ya? Porque hoy en día Tellier se desmarca, se muestra así como que no era partícipe en las altas cabecillas del Partido Comunista, que no. Tellier era uno de los cerebros, entre comillas, pensantes del partido en esta época. Sería uno de los que planificarían en la operación siglo XX. Así que, no. Tellier siempre estuvo vinculado a esto. Ejemplo, miren. En su libro Carrizal o El año decisivo, Santiago 2005, el actual diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, cuenta que al bordo del Zodiac, el encargado, Malbrich, y un viejo compañero al timón iban al punto de encuentro cuando la ola apagó el motor. ¿Se fijan? O sea, Tellier sabía todo esto. Fracasado el abordaje de Malbrich, mejor dicho, Tino relata que los tripulantes de la goleta discutieron sobre si seguir o no hacia el punto de encuentro con el mercante cubano.
pero se dieron cuenta que sin el encargado no tenía sentido hacerlo. Según Ulises Estrada, un importante exmiembro de la inteligencia cubana ya fallecido, el barco con la gente del DOE llegó al punto, pero esperó un tiempo prudente. El contacto no se produjo y debió retornar a su base. Por las labores de coordinación con los chilenos, pues Malbridge debía ir a Cuba y de chequeo sobre las inteligencias enemigas para evitar una posible detección. Pasarían meses antes que se dieran las condiciones para un nuevo intento. La misión cuidadosamente planeada había fracasado. Debido al traspié, las armas no estuvieron disponibles para comienzos de 1986, como estaba previsto en el que sería el año decisivo. Esto significó que el partido no pudiera aprovechar las coyunturas más favorables para una sublevación que se dieron a mediados de este año. La unidad opositora, disposición del pueblo a la lucha y el apoyo internacional. A la larga, el golpe de una ola sobre el Zodiac influiría en el destino de la política de sublevación del Partido Comunista, iba a ser una de las causas, y no la única, de su derrota. Fíjense las cosas, yo pienso que fue Dios. Yo pienso que fue Dios el que le mandó esa ola. Hubiera sido mejor que también lo hubiera tirado afuera al mar. Pero bueno, la ola evitó que se produjese el encuentro, por lo cual se atrasó después el cargamento de armas. Yo estoy seguro, completamente seguro, y adscribo mucho a la tesis que tiene este párrafo, de que si hubiese consolidado el traspaso de armas, en Chile hubiera quedado la embarrada. En Chile hubiera quedado la embarrada. Y el atentado que le hicieron al general Pinochet no hubiera sido el único. Yo creo que pudo haber sucedido un montón. Cosas de cada día. Entonces, continuamos. Dice, sin nada que hacer, la tripulación del Chompalhue volvió a sus casas. Regresaron a Chañaral recién a mediados de enero de 1986. Al grupo se sumó el ingeniero y antiguo militante Manuel Santana, también conocido como Pancho, quien relata que gracias a un amigo, capitán de puerto en el sur, obtuvo de apuro y sin más trámite una licencia de capitán de alta mar. El Chompalhue se trasladó a Caldera, donde empezó a pescar albacora para justificar su presencia. Como el capitán y su segundo eran conocidos de los responsables del puerto, no había problemas de seguridad. Así pasaron 4 meses. El 23 de mayo el Chompalhue por fin zarpó. Navegó en medio de barcos de la Armada que estaban participando en la Operación UNITAS, un ejercicio de guerra en que periódicamente intervienen armadas de América Latina junto a la Marina de Estados Unidos. La tripulación la componía Manuel Santana como capitán, José Astorga como segundo capitán, Lolo, Alfredo Malbridge, Mario Vega, Pancracio, Javier, Tino, el Loco Urruolva, el Marino, un técnico de navegación satelital, y Lucas, el radiotelegrafista. Navegando tranquilamente 2 días más tarde, llegó al punto preestablecido para el encuentro con la nave cubana. La calma era absoluta y el mar estaba sin olas, cuenta Manuel Santana, capitán del Chompalhue. De pronto, uno de los vigías divisó un punto en el horizonte que poco a poco se fue haciendo más nítido. Era un barco grande y se acercaba. Cuando estuvo a tiro de piedra, la nave comenzó a hacer señales visuales y dio unos chasquidos con la radio. No llevaba bandera y su nombre, Río Najasa, estaba cubierto. A bordo esperaba un grupo de hombres del Departamento de Operaciones Especiales, DOE, obviamente de Cuba, encabezados por el coronel Alejandro Ronda en persona. Malbridge y el Loco Rueolva subieron al carguero. Poco después comenzaron a bajar las armas, primero la bodega, luego la cubierta, los baños y hasta la cocina del Chompalhue se repletaron de paquetes. Había entusiasmo entre los chilenos, a pesar que Manuel Santana advirtió que estaban sobrepasados en el peso, que si no alivianaban se hundirían. Algunos cubanos bajaron a la goleta. Tino recuerda que uno de ellos, mirando con asombro la embarcación, solo atinó a preguntar: ¿de dónde sacaron esta carcasa? Con vivas al partido, a la revolución y cantando la Internacional, los chilenos iniciaron el regreso a Carrizal, cargado hasta el límite. Algunos pescados en la cubierta trataban de disimular la carga. Un militante armó un lanzacohete RPG-7 y una ametralladora M60 en la popa, armas para la defensa en caso de cualquier eventualidad. Hora después, la radio comenzó a transmitir frases en clave que revelaron la presencia de navíos. En un momento apareció un destructor de la Armada chilena navegando hacia el mismo rumbo.
Roto más tarde, un helicóptero sobrevoló la goleta. La escuadra chilena seguía en maniobras de la Operación Unitas. Santana recuerda que los tripulantes cundió total preocupación. Empezaron a pensar que es todas estas insólitas alternativas para salir de este trance. Dispararle un cohete al destructor o que dejáramos subir a quienes se subieran a investigar, los marinos chilenos por si acaso, y tomarlos como rehenes en el peor de los casos posible. Todos ellos pensaban que iban a morir. Los marinos de la Armada, sin embargo, ni siquiera repararon en el mísero barquito. Pasaron unas 5 millas y ni lo miraron. No más yunque, sí martillo. Es lo que pensaban. En la playa estaba oscuro y casi no se veía nada, hasta que alguien encendió una enorme fogata. Era tan grande que podían verse hasta Punta Arenas, dice bromeando Patricio Ruisolva, hermano del loco. El encargado de prenderla le había rociado más combustible del necesario. El Chompalgue se acercó hasta unos 600 metros de la orilla y un bote Zodiac salió a su encuentro. En fila india y de mano en mano iban pasando los bultos con fusiles y otras armas. Algunos militantes lloraban de emoción al comprobar que por fin el PC iba a dejar de ser un yunque para ser un martillo, relata Patricio Ruelva. La labor era dura, cansadora, hacía demasiado frío en el desierto nortino y estaban empapados con agua de mar. Las compañeras repartían café con malicia se refiere con trago, y atendían a los lesionados. La tarea debía terminar cerca del amanecer para perseguir en la noche siguiente. Una improvisada estructura de madera y cartones construida cerca de la playa, que a los hombres llamaban el ruco, se fue llenando de armas, con los bultos cubiertos y todo parecía normal. El ruco, por si acaso, era como una especie de casucha que hicieron para guardar provisionalmente parte del armamento, por si acaso. Mientras tanto, la goleta Chompalgue se dirigió al sur hasta Carrizal, donde no llamarían la atención. Su tripulación pudo descansar. Llevaban 48 horas sin dormir, recuerda Manuel Santana. En la caleta cubrieron la ametralladora M60 con una lona lista para disparar y los hombres durmieron todo el día. Recién en la tarde levaron anclas y retornaron al punto de la noche anterior para proseguir con el desembarco. Mientras los compañeros de la goleta descansaban, los militantes de la empresa de fantasía Chungungo y Productos de Mar cargaron camiones con paquetes de armas que cubrían con güiros. Por eso yo les decía delante, recuerde los güiros, porque si bien estos pescaban, sacaban marisco y todo eso, ocupaban los güiros y sacaban mucho güiro para utilizarlo como la fachada principal, para tapar el armamento, los paquetes con las ametralladoras, con los cargadores y todo eso, con puro güiro. Entonces la gente veía montañas de güiro, entonces decía, está cargado los camiones con puro güiro, ¿no? Entonces no iba a haber problemas visuales, literalmente. No iba a alterar ni iba a producir sospechas en la oficialidad, ni en los carabineros, ni nadie. Fue bastante astuto eso. Luego viene un segundo desembarco, porque el Chompalgue no se utilizó por segunda vez. Sin que hasta hoy se sepa por qué los responsables del Partido Comunista Chileno y sus colaboradores cubanos decidieron realizar un segundo desembarco de armas. Muchos dicen que esto fue otro error más, porque las toneladas de armas que ellos tenían, las que recibieron con el primer desembarco, eran bastante suficientes para poder literalmente hacerle frente a la fuerza del orden del país, a los carabineros, incluso a los militares. Pero el Partido Comunista y el Frente de Manuel Rodríguez fueron muy ambiciosos. Este fue otro error. El primer error principal fue el hecho de no producirse el primer encuentro, que estaba, como se los dije, a finales de 1985, lo cual evitó un montón de problemática. Y el segundo error fue el ser ambicioso, el tener más armas, más toneladas de armas. Y para la gente que recién está llegando, muchas de las armas de Carrizal Bajo venían de Vietnam, de las armas que dejaron los norteamericanos ahí tiradas, muy similar a lo que pasó en Afganistán, que dejaron toneladas de armas ahí tiradas. Esta gente, los cubanos la consiguieron de los vietnamitas y a su vez se las pasaron a los del frente. La estructura de fachada en la zona de desembarco debía mantenerse. Se mantuvieron. La empresa Chungungo y los productos del mar siguieron con la rutina.
Sin embargo, comenzaron las habladurías en el pueblo y sus alrededores. Por eso yo le decía que la primera fuente de rumores iban a ser los mismos pescadores, porque vieron en la gente que supuestamente de esta empresa Chungungo Limitada, no lo veían como pescadores, no sabían de dónde eran, etc. Entonces, con el capitán Nelson Asensio Pardo, adquirió con dinero del Partido Comunista el pesquero de alta mar llamado Aster Su, una goleta de metal moderna y con mayor capacidad que la sencilla Chompalwe. Para frenar los rumores, el mando permitió que fueran a divertirse a bares y prostíbulos. Al parecer esto no resultó. Bueno, yo creo que sí resultó para ellos, lo disfrutaron harto, pero no sirvió para tapar los rumores, seguían los rumores. La gente decía, ¿quiénes son estos fulanos? ¿Quién es este cuico rubio que está acá? ¿Quiénes son estos tipos blancos de acá? No son pescadores, ¿qué están haciendo acá? ¿Por qué andan moviendo paquetes? ¿Qué es esto? ¿Por qué andan haciendo casuchas? ¿Por qué hay tantos movimientos de autos por acá? No iba funcionando la fachada y eso iba preocupando al PC. Entonces, aquí decían, estos hombres eran raros, no parecían gente de mar. En conversación con el autor, la entonces alcaldesa de Mar del Carrizal, Magali Salinas, afirma que la gente se fijaba que los afuerinos andaban con grandes cantidades de dinero y no iban a prostíbulos, y pensaban que eran traficantes de locos. O sea, obviamente los pescadores no pensaban que estos tipos eran comunistas que estaban recibiendo armas de los cubanos. Esta gente pensaban que eran traficantes, de locos, de pescar, que no estaban en la buena ley. En algunos lados escuché que algunos decían que también podían ser traficantes de droga. O sea, la gente, los pescadores de la zona pensaban que no eran gente de trapos limpios. Bueno, tenían razón en eso, no eran gente de trapos limpios, eran comunistas. Pero no era exactamente lo que estaban haciendo. Aunque estaban al tanto de las sospechas en el pueblo, de todas formas los jefes dieron a luz verde el nuevo desembarco. El plan era el mismo. Así, el 20 de julio, desde Huasco zarpó el Aster Su. Como responsable político-militar de esta expedición quedó el loco Ruiolva, conocido de la gente del DOE, lo que permitiría el traspaso de las armas en alta mar. La moderna nave se portó de maravilla, dicen, pese que se enfrentó a un fuerte temporal a que regresó muy cargada. Lo que pasó también de nuevo, la ambición del Partido Comunista y de todos estos fulanos era totalmente en exceso y de nuevo sobrecargaron esta nave, incluso esta nave que era 1000 veces superior a esta embarcación de madera anterior, igual la sobrecargaron y estuvieron a punto de hundirse por el oleaje. Pero no sucedió. No sucedió, pero llegaron apenas. Entonces, según Kranz Bauer, oficial de la inteligencia del ejército destinado a esos años a la CNI, encargado de la brigada que perseguía al frente Manuel Rodríguez, todo fue por casualidad. Se rumoreó que la gente que había llegado a Carrizal podían ser contrabandistas de locos. Este chisme llegó a la alcaldesa de Mar de Carrizal Bajo, Magali Salinas. A su vez, Magali Salinas se lo contó a la alcaldesa de Huasco, Gloria Nordenflich. Y esta, en un viaje a Copiapó, se lo comentó al intendente. Y a su vez, el intendente se lo comentó al mando militar, a la administración central, a donde llegó la información a Santiago. O sea, fíjense cómo un rumor pasó como el teléfono. No sé si ustedes conocen el juego del teléfono, pero esta vez llegó el rumor bien. Entonces, desde Santiago enviarían a agentes para revisar qué estaba sucediendo ahí. A Carrizal llegó solamente un auto con un puñado de agentes de la CNI. Nadie pensó que sería necesario un enorme dispositivo de fuerzas de élite como se había hecho en el invierno del 81 en Altume, cuando comandos del ejército ejecutaron la operación Machete y exterminaron militantes del MIR que había montado en ese lugar un foco guerrillero. El 6 de agosto de 1986, al lugar concurrió el jefe de la zona de la CNI. Su chapa era Ricardo Paso. No conocemos su identidad verdadera porque el organismo operaba con documentos falsos.
obvio, porque si se conocía el nombre, después iban contra él y iban contra la familia. Lo acompañaban nada más que 3 de sus hombres. En el Ruco, recuerden que el Ruco era este edificio de cartón, de palos, de tabla, hecho a la rápida, que tenían para guardar un par de armamento. Encontraron a 3 frentistas y a un lugareño, tan confiados que dormitaban. Les bastó revisar las cajas para descubrir los fusiles M16. También encontraron panfletos del Frente Manuel Rodríguez, rollos de fotos. Una vez reveladas, en la imagen aparecían varios combatientes posando junto a las armas recién desembarcadas. Siempre en los tipos de izquierda y estos flights cuando roban, no sé si se han fijado, siempre se andan tomando fotos con lo que robaron. Eso es realmente un absurdo, yo no lo logro entender. No lo logro entender cómo pueden ser tan... No vamos a ocupar esa palabra, vamos a ocupar leso, vamos a ocupar la palabra leso. ¿Cómo pueden ser tan lesos en estar tomándose fotos con algo que robaron? O con algo que lo pueden inculpar. Sin disparar un solo tiro, los agentes capturaron al jefe de la seguridad de la operación, que estaba dormido. Bueno, el jefe de seguridad, Juan de Dios Márquez. Luego a Rafael Pascual y a Pablo Flores. Todos fueron llevados en auto a Vallenar, amarrados. 2 de la CNI se quedaron vigilando en el Ruco. De esta forma, más tarde, capturarían a Ítalo Moya y a Gonzalo Valenzuela. Según el libro de Luis Heinecke, Verdad, Justicia en casos Arsenales y Atentado Presidencial, Operaciones Subversivas Político-Militares de Chile de 1986, por si acaso está el PDF, ¿ya? Al poco rato llegó al refugio Sergio Bushman y observó a lo lejos a sus camaradas detenidos. Bushman regresó con 3 compañeros armados, ordenó a los de la CNI que liberaran a los prisioneros a la cuenta de 3 y disparó el primer rafagazo. Se desató un enfrentamiento en el que Valenzuela, Moya y Bushman y sus 3 compañeros lograron escapar. Le salió el tiro por la culata, literalmente. El vehículo de la CNI que llevaba a Vallenar a los 3 prisioneros frentistas detenidos se cruzó en el camino con un jeep azul, donde viajaban 3 frentistas y Pedro, que era el jefe. Al llegar al Carrizal, el grupo se separó, comenzó el escape, algunos en el auto, otros a pie. Sergio Bushman, que era este tipo, el actor, el cuicón, el que vivía en Argentina, estos típicos niños ricos que se las dan de revolucionario, etcétera. Junto a algunos de sus compañeros huyó caminando por el desierto. De día dormían tapados con piedras, solo reiniciaban la marcha de noche. No tenían alimentos, el agua escaseaba. Finalmente fueron capturados cerca de la Panamericana y luego lo detuvieron. Y les sacaron la... Ustedes saben que les sacaron. En 1987 Bushman se escaparía de la cárcel de Valparaíso. Otro grupo tuvo más suerte. Abordó un bote Zodiac y huyó por la costa varios kilómetros hacia el sur hasta ponerse a salvo. Una noche en Caldera, los tripulantes del Chompalhue miraban las noticias en televisión. Un helicóptero mostraba el punto que bordeaba la costa de Carrizal. El periodista informaba que se había descubierto una escuela de cuadros y un gran cargamento de armas del PC. El capitán Manuel Santana recuerda que salió de inmediato a hacer la llamada de emergencia, que ordenó que todos tuvieran sus cosas listas para irse. Cuando regresó, había distintas opiniones. Un compañero sostenía que había que esperar las instrucciones del partido, pero él corta la discusión y en esta situación el partido se puede ir a la cresta. Hay que salir de aquí inmediatamente. Claro, no iban a estar, como punto aparte por si acaso, no iban a estar esperando a que el Partido Comunista les dijese hay que esperar o veamos la situación y todo eso. No, lo que hicieron estos tipos, que yo creo que todos haríamos en el caso de ellos, bueno, nunca estaríamos en el caso de ellos, pero es mandar a la cresta a lo que dijese en el Partido Comunista y simplemente pescar nuestras cosas y buenas noches los pastores y largarnos. Así es la cuestión. Y así es la cuestión. Entonces, continúo, miren. Cuando el furgón Suzuki cargado de hombres emprendió rumbo a sur, los tripulantes del Chompalhue lograron llegar ilesos a Santiago, donde se ocultaron y tiempo después abandonaron el país. Habían escapado, pero sus identidades se habrían hecho públicas a cosas de horas. Malbridge, el falso empresario del Toyota Azul, no tuvo la misma suerte. Según relata Ana Verónica Peña para su libro Fuga al anochecer, el 8 de agosto lo detuvieron en Vallenar tras ser seguido desde su casa de seguridad, a la que entró aunque no tenía puesta la señal de normalidad. Y le sacaron la cresta, vamos a decirlo en buen chileno, le sacaron la cresta a los de la CNI,
para, ¿cómo se llama?, sacarle a dónde carajos tenían las armas. Claudio Molina, el ruso, aquel militante formado en la Unión Soviética, logró llegar a Santiago. Fue apresado en una casa de seguridad de Las Condes. Lo esperarían crueles torturas, huelgas de hambre y una exitosa fuga desde la cárcel de Santiago en enero de 1990. Esas fugas impresionantes que tienen los comunistas son geniales, son de película. Yo creo que, imagínense que usted o yo intentamos fugarnos, nos llega al tiro un tunazo. Pedro, el insaciable comedor y el responsable máximo de Carrizal, también logró romper el cerco en el desierto. Luego de llegar a Santiago, salió meses después de país hacia Argentina y desde allí a Cuba. El descubrimiento de las operaciones de Carrizal significó un durísimo golpe para la política de sublevación del Partido Comunista. Se perdieron toneladas de armas y equipos. Decenas de sus mejores militantes quedaron detenidos y otras decenas tuvieron que exiliarse. Además, aliados históricos como el Partido Socialista, Almeida, se distanciaron del PC. O sea, como los socialistas, como los demócratas cristianos, cuando ven que el otro partido al lado suyo se ensució con caca, en buen chileno, intentan alejarse del mal olor, así como para decir, fueron ellos, no fui yo. No sé si le han pasado cuando eran chicos, ustedes están jugando con varios amigos, etcétera, y usted se mandaba un condorazo, rompía algo, le daban el auto al vecino y le rompía el vidrio, etcétera, y todos los que eran amigos suyos se fueron a un lado y todos empezaron a apuntar. Fue él, no fuimos nosotros, él fue el que le dio el pelotazo al auto. Bueno, pasó algo así con estos tipos de la izquierda. Bueno, y lo hacen todos los partidos políticos, no solamente los de la izquierda. Acá la gente de derecha también hace lo mismo. Los políticos de derecha. Al tiro se limpian y se alejan del mal olor. Poco después de Carrizal, el Frente Manuel Rodríguez intentó ejecutar al general Pinochet mediante la emboscada de aniquilamiento del Cajón del Maipo, conocida como la Operación Siglo XXI. Fracasó. Insisto, mucho de este armamento que tenían esta gente no era armamento que tenían guardado. Muchos autores dicen que el armamento que se utilizaron, que había mucho misil Low, había mucho C4, era de Carrizal Bajo, que lograron retener, que no fueron pillados. Es como bastante importante tener en cuenta eso. A fines del 86, en la Plaza San Martín, en el centro de Buenos Aires, unos hombres de cabello de color zanahoria comían pan con cecinas y bebían gaseosas. Tenían un inconfundible acento chileno. Su pelo había sido teñido con pintura de baja calidad, ¿con qué se habrán pintado el pelo?, la que se destiñó con el paso de los días. Una medida de seguridad que, a su vez de mimetizarlo, los resaltaba. Claro, pues es como bastante absurdo. O sea, por último uno se pone una peluca, o se cambia de peinado, se deja el pelo más largo, se deja la barba, pero es como supongamos que yo estoy siendo perseguido por la policía y entonces lo que hago yo es teñirme el pelo verde. Resalto. Uno se puede rapar también. No sé. Se puede generar una falsa calvicie, o sea, hay muchas formas para camuflarse. Cada día que pasaba, el grupo crecía en tamaño. A medida que iban tomando confianza, se movían más lejos por el centro bonaerense. A veces iban a almorzar unos comedores populares donde por escaso dinero podían alimentarse bien. Los zanahorias, como ellos mismos se autodenominaron, eran parte de los militantes que habían participado en las operaciones de Carrizal y que debieron abandonar el país. Algunos murieron en el exilio, otros viven en distintos países, varios han regresado a Chile después de haber aclarado su situación judicial, deben pertenecer a los exonerados políticos. Los que están de vuelta en el país suelen reunirse con frecuencia para revivir las historias que lo marcaron a fuego y determinaron la derrota de la estrategia del enfrentamiento del Partido Comunista. Ahora hay que mencionar un poco del cargamento. Es bastante interesante esto. Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias por su super etiqueta, estimado. No lo había visto. Muchas gracias. Gracias a todos. A ver. ¿Qué dice Kratos Left? No sé de qué está hablando. Ah, claro, como Colton dice, como Seba Left. Claro, pues se rapan. Se deben rapar. Esa es la cuestión. Se rapan. Hay gente que han sido muy astutas que se rapan, pero se genera una falsa calvicie. No sé. La gente que se queda calva, ya le queda un poco de pelo atrás. Pues entonces estos tipos
expertos en camuflarse se hacen lo mismo. Entonces uno piensa que otra persona, se avejentan y pasan como otra persona. También es una muy buena forma de camuflarse, pero estos tipos pescaron un tarro de pintura, no sé, de esta tricolor y se echaron en la cabeza. Pues. Es que eran como un par de velas en una oscuridad. Escuchen, curioso por los subfusiles checos SA-25 que se recuperaron en el asalto de la caja de compensación Los Héroes, me preguntaba si no serían parte del arsenal introducido en Chile por el Frente Manuel Rodríguez en los años 80. Me puse a buscar en internet y resulta que no es así, pero en el camino me encontré un interesante libro de Verdad y Justicia en los casos Arsenal y el atentado presidencial de Luis Heinecke Scott, donde aparece un relato muy detallado con respaldo de las investigaciones judiciales de ambos casos. En ese relato aparece el inventario de las 43 toneladas de armas, explosivos y munición incautadas en el llamado caso Arsenales. Ese caso, el caso Arsenales, que está totalmente vinculado con todo lo que está pasando acá. En pasta de zapato, dice Colton. Algo como el pelado Bade. Claro. Recuerden dejar likes, compartir, suscribirse para poder continuar el relato. Este es como el espacio comercial. Póngale likes al video si no lo ha visto, porque esto va a llegar a más gente. Que debe llegar a más gente. Saludos, estimado Daniel. Saludos, estimado Daniel. Recuerden que también pueden aportar al canal con un super chat. También. Si les gusta la historia. Y esto no se lo cuenta a nadie. Entonces, miren. Esto es una parte. Y quiero que escuchen todo lo que tenían estos tipos. Porque no eran un par de revólveres y 2 granadas. No, miren. 3.383 fusiles M16. 5.518 cargadores M16. 2.293.508 municiones del calibre 5.56 para M16. 123 lanzacohetes RPG-7. 148 fusiles FAL. 1.029 cargadores de FAL. 180 cohetes Low, 6 ametralladoras M60, 1.946 bombas para lanzacohetes, 1.959 granadas de mano tipo piña con espoleta, 2.234 cargas de proyección para RPG-7, 1.979 espoletas para granada, 5.600 municiones de ametralladora M60, 965 municiones para fusil AK, 5 lanzagranadas M70, 75 granadas rebotantes 40 milímetros. Peso total, 43 toneladas. 43 toneladas más 361 kilos. Resulta que el armamento, de acuerdo con los documentos del embarque, se estima que era entre 60 y 80 toneladas. Entonces falta ese restante. Eso entre 20 y 40 toneladas. Hay algunos que dicen que falta un tercio. Hay otros que son más alarmistas, que falta la mitad del armamento. ¿Dónde están? ¿En qué parte? Entonces, lo que se han encontrado es que desde el norte hasta la zona central ocuparon minas, ocuparon casas viejas, abandonadas, ocuparon por todos lados bodegas desocupadas también de gente vinculada al Partido Comunista para guardar este armamento. En el Huasco, en Carrizal, en Santiago, etcétera. Por muchos lados estos tipos distribuyeron las armas. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? Entonces de acá viene esta frase mítica de, ¿cómo se llama este fulano? De Luis Corvalán, que le preguntaron sobre las armas, y entonces este dijo, los fierros hay que guardarlos por si las moscas. De aquí viene esta frase, por si acaso, si alguien no la conocía. De ahí viene, el por si las moscas. Por si las moscas se refería, obviamente, para utilizarlo para una rebelión general. ¿Dónde están las armas que faltan? El Frente Manuel Rodríguez fue parte del Partido Comunista de Chile, eso hay que saberlo. Cuando se internó el armamento desde Cuba, fueron parte oficial del PC hasta por lo menos 1986-1987, cuando el fracaso de la Operación Siglo XXI, el atentado al general Pinochet, el Partido Comunista vio que ya su brazo armado, que era el Frente Manuel, no estaba funcionando como debía. Fracasó en los proyectos que tenía que hacer, entonces vio que le salía más beneficioso ir por las vías, entre comillas, democráticas, porque eso estaba haciendo el PC, estaba jugando en 2 juegos.
Estaba yéndose por la vía armada y también estaba por la vía democrática. Entonces ve que el Frente Manuel Rodríguez no estaba funcionando, se desliga de él, entre comillas, se desliga de él, y entonces pasa el Frente Manuel Rodríguez a llamarse Frente Manuel Rodríguez Autónomo. Pero muchos autores, historiadores de este periodo y que han hecho mucha investigación sobre este grupo, piensan que cuando muere Pellegrin y Magni, que eran estos dos líderes del FPMR, un par de cuicos, eran puros cuicos, sobre todo Magni. Magni venía de una familia sumamente cuica. Si todos estos tipos son revolucionarios caviar, se las dan son niñitos ricos que se las dan de revolucionarios, ¿no? Si ustedes piensan que el FPMR fueron puros proletarios del carbón, del salitre, del hierro, están equivocados. Sergio Bushman, que estuvo a cargo de la operación, murió sin decir ningún pío. Lo mismo Luis Corbalán, que se limitó a decir sobre las armas faltantes: hay que guardar esos fierros por si las moscas. Otro que se hace el loco es el actual diputado Guillermo Tellier, que estuvo a cargo del FPMR durante esos años. Sin duda sabe dónde están escondidas las armas faltantes. Obviamente nunca lo va a decir. En Chile hemos tenido mucha suerte al tener terroristas tan incapaces que asombran. Jamás han conseguido nada más que valga la pena. Aparte de algunos asesinatos a mansalva y sobre seguro, con muchos menos medios, Abimael Guzmán tuvo la cabeza del gobierno de Alan García y al país entero. Leyendo la historia de Carrizal Bajo y la Operación Siglo XX, queda patente la incapacidad de nuestros aprendices de terroristas. Hay que agradecer que sean incapaces. Cuando llegan a establecerse a Carrizal, en lugar de mantener un bajo perfil, se instalaron a lo grande, comprando propiedades, goletas, a lo menos 14 vehículos entre camiones, jeeps, camionetas. Llegaron más de 50 personas, gastaban plata cubana con marineros borrachos. Toda la operación fue desbaratada por un puñado de operativos de la CNI. No llegan a ser ni 10 tipos de la CNI. Ni 10. Recuerden que solamente habrán sido los que destruyeron el Ruco, 3 tipos de la CNI. Y los demás fueron los que persiguieron a todos los fulanos que estaban dando vueltas en el desierto. Una decena, un poco más de una decena de personas de la CNI destruyeron una operación de todo el Partido Comunista. Entonces acá dice: toda la operación fue desbaratada por un puñado de operativos de la CNI en un par de días. ¿Cómo deben haber estado furiosos los cubanos? El costo de esta operación debe haber sido astronómico. Todo por nada. Luego vino la llamada Operación Siglo XX, el intento de magnicidio al general Pinochet, otro chasco, increíblemente mal ejecutado. César Bunster Aristía arrendó los vehículos usados en el atentado bajo su nombre verdadero. Los fusileros dejaron huellas digitales y sobre todo el atentado fue un fracaso a pesar de tener toda clase de ventajas en poder de fuego, sorpresa, etc. Tengo por si acaso un video refutando a Baradit sobre la Operación Siglo XX. Ustedes busquen Operación Siglo XX Baradit y ahí les va a aparecer mi directo. Y fue un fiasco porque aparte de tener tipos, mucho más tipos, mucho más armamento, porque estamos hablando que la escolta no iban cargados de armas, la escolta de Pinochet no iba cargada de muchas armas. Sabían todo lo que iba a hacer, cuándo iban a pasar y cómo iban a pasar y dónde iba a estar ubicado, etcétera. Pero tenían, y por cierto, llevaban un montón de tiempo practicándolo también. No fue que fue algo fortuito. Llevaban mucho tiempo practicándolo. Y lo hicieron como el forro. Mataron obviamente 5 escoltas. Lastimaron un montón de personas que también iban acompañando al general Pinochet. Pero les fue como el forro, en el buen chileno. En el buen chileno les fue como el forro, sí. Es muy cierto lo que analiza esta persona con respecto a los terroristas chilenos. Y hay que agradecer que sean así de mediocres. Algo evidente es que desde el gobierno de Elwin hasta hoy ha existido la decisión política para proteger a los terroristas, seguramente por miedo a la reacción del gobierno cubano. Esta protección llegó a extremos ridículos en el caso del asesinato de Jaime Guzmán, donde instrucciones de gobierno los dejaron escapar a todos mientras estaban cercados por la PDI. Disculpen. El terrorismo en Chile ha sido increíblemente torpe, pero ha podido mantenerse gracias a redes de protección dentro de los propios organismos del Estado.
Y eso es algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Un hallazgo muy simpático es que curiosamente por internet me encontré con que los terroristas que estuvieron en el atentado del general Pinochet fundó una iglesia. Se trata de Ricardo Andrés Urrutia Vargas, alias Camilo o Sebastián, que ahora es muy activo en internet con su iglesia. El gran fundamento de carisma, obra sacerdotal para la consagración del creyente. Yo creía haberlo visto todo, pero me faltaba esto, dice la persona que comenta en este blog. Todo esto pudo ser muy entretenido, pero se refiere a tiempos pasados. Hay cosas que tienen importancia en la actualidad. Por ejemplo, las 20 toneladas de armamento que todavía no caen en manos de los terroristas mapuche. Los jefes del Partido Comunista seguro saben dónde están y tal vez hasta tienen las llaves de los barretines. Quizás por prudencia o por miedo no le pasan las llaves a la CAM, pero es algo que perfectamente podría ocurrir si pasa y allí sí la cosa se pondría fea. Pero después les voy a leerles lo que pasó, un artículo, más bien fue un artículo de la Tercera, si no me equivoco, fue de la Tercera, en el cual habla sobre el hecho de que la CAM puede que haya tenido armamento de carrizal bajo, ¿ya? Entonces leamos, mire, sigue la cuestión acá, miren. Sigue la cuestión, mire, dice... Sobre los dos subfusiles SA-25 que llevaban los asaltantes no parecían tener relaciones con las armas de carrizal, son mucho más antiguos, fabricados en los años 40 o 50. Leo que Cuba fue un gran distribuidor de esas armas. Es muy posible que hayan llegado desde los sacos de azúcar o de las obras de arte que mandó Castro a Salvador Allende durante su gobierno. Por si acaso, sí, esa era otra forma que tenían estos tipos para traficar armas. Para la gente que ama a Allende, sí. También pudieron ser las armas de Argentina que se referían a los de la CAM. En las conversaciones que interceptaron en lo que es la operación Huracán. A estas alturas todos olvidaron que el armamento y municiones de carrizal que andaban dando vueltas por ahí tal vez sean 500 o más fusiles FAL por la desproporción entre los fusiles FAL encontrados y sus cargadores. Más trabajo para los inútiles de la ANI. A propósito, ¿cuándo empezaron a limpiar esta organización? Tal vez lo mejor sea suprimirla y hacer otra nueva, desde cero, porque lo que hay es una vergüenza. Entonces lo que dice esta persona es que literalmente los de la ANI, pues que estén totalmente infiltrados, tipo que sean comunistas, que estén ahí literalmente permitiendo que todo suceda y se las dan de que están haciendo algo. Entonces voy a leer lo que pasó con estas supuestas armas que pueden ser de carrizal bajo que tienen los de la CAM. Miren. El 1 de diciembre se conmemoraron 24 años desde el primer atentado incendiario adjudicado a la coordinadora Arauco Mayeco, ocurrido en la comuna de Lumaco, en la Araucanía. Es en 1997, por si acaso. Pero este año hubo unas seguidillas de fotos en redes sociales que llamaron la atención de las autoridades. A través de redes sociales y medios de contrainformación fueron difundidas fotografías donde se aprecia una treintena de encapuchados exhibiendo armas de fuego cortas, largas, dentro de las que se aprecia eventualmente un fusil M16 y una AK-47, dice un extracto de un informe de inteligencia remitido por la policía del Ministerio del Interior. La evidencia sobre la presencia de armas de guerra y municiones en la macrozona sur hasta el momento ha ido cayendo a cuentas que las oficinas de policías y el Ministerio Público, que están operativos, dan cuenta que involucran allanamientos e incautaciones y han logrado detectar elementos de este tipo, lo que en su mayoría se trata de balas calibre 5.56, la que sirven para dotar un alto poder de fuego a armas de guerra, pero nunca se han encontrado la ruta de un gran arsenal de estas llamadas armas largas. En el informe de inteligencia plasmado en las largas 32 páginas, exponen las apreciaciones de la policía respecto al origen y presencia de armas de guerra entre el Biobío, la Araucanía y los ríos. En el informe, las policías exponen y se estima como factible que algunas de estas armas provengan de la Internación Carrizal Bajo de 1986 por parte del Frente Manuel Rodríguez, consistente en aproximadamente 80 toneladas de armas y explosivos provenientes desde Cuba, entre los cuales se encontraban fusiles marcas Colt M16 calibre 5.56. Dicho arsenal fue incautado, sin embargo, no en su totalidad. Por último, en el documento de inteligencia se afirma que en base a esta hipótesis no se descarta que Héctor Yaitul Catrillanca tenga relación con el origen de estos fusiles en la macrozona, dado su pasado rodriguista. Y ahí entonces pueden ver más o menos todo lo que
fue Carrizal Bajo. Todo lo que aconteció con Carrizal Bajo. ¿Cómo fue? Porque eso no se los cuentan, eso no, la gente habla de Carrizal Bajo así como Carrizal Bajo, pillaron un arma. Y hay gente que ni siquiera sabe dónde queda Carrizal Bajo. Una persona una vez dijo que Carrizal Bajo estaba en el sur, y no está en el sur. O sea, por eso quería hacer este directo, lo quería hacer para la próxima semana, pero bueno. Dudas, consultas, preguntas. O se me murió la garganta. Por favor, adelante con sus preguntas. Gracias, don Roberto. Saludos. Con que le haya gustado el directo. Muéstrenselo a sus hijos, muéstrenselo a los cabros jóvenes, a sus sobrinos, al primo, al cuñado, al yerno, al viejo de la esquina, etcétera. Todos muéstrenle estos directos, por favor. No solamente lo vean ustedes, compártanlo. Hagan eso. Hagan eso. No vean esto simplemente como un canal de televisión que uno pasa el control remoto viendo a ver qué hay. Esto es algo mucho más trascendente que eso. Llegué tarde, dice el Carlanga. No, estimado, todavía hay preguntas. Haga sus preguntas nomás con Carrizal Bajo. Coltan dice, el Frente Manuel Rodríguez usaba M16 Yankees y la DINA usaba K-47 ruso. Claro. Bastante anecdótico. Bastante anecdótico. Faltan likes, dicen. Sí, faltan likes. Rájense con los likes, como se dice. Rájense con los likes. Es lo único que es gratis. Es gratis. Así que eso lo pueden hacer. Saludos, Manuel. Profe, ¿qué pasó con la publicidad o ese libro de Encina? Con la publicidad de que apoyen el canal monetariamente. Sí, acá está, pues. Vamos a ponerlo. Si desea aportar con ayudas económicas a este canal, puede hacerlo. Sería de gran ayuda para continuar con este proyecto de refutación de las mentiras zurdas de la historia de nuestro país. Además, el que puede aportar tendrá principal prioridad con la elección de algún tema que le gustaría conocer a fondo. De antemano, muchas gracias. Bueno, ahí está el comercial, manso comercial. Gracias, José Sole. Ese mismo dice Nicar. Sí, pues ahí estaba. ¿Qué le da calidad, pues, estimado? Pioneer71 me dice qué opina de los uniformes prusianos del ejército. A mí me encantan. Y sobre todo me encantan mucho los... ¿Qué nombre tienen estos tipos, estos alemanes que tienen unos nombres complicadísimos para las cosas? Se me olvidó el nombre que tienen, pero es sumamente raro, pero me gustan los uniformes de gala que tienen. Gracias, Leompardox. Miren, aparte de esto, y quiero terminar con esto para hacer unas reflexiones y les sirva. Los errores que cometieron estos comunistas, los del frente, fueron fundamentales para que la historia hoy día no sería Chile un país comunista, o por lo menos no hubiera acontecido una guerra civil a gran escala como lo tenían planeado, porque los comunistas desde siempre han tenido esta idea de generar una guerra civil, una insurrección. Recuerden lo que llamaban el MIR, que era la guerra antifascista en el 78, que estaban llamando incluso a que se le uniese los demócratas cristianos contra la guerra contra el general Pinochet, más bien contra la Junta de Gobierno. Y luego ¿cómo se llama? El Frente Manuel Rodríguez genera lo que se llama el levantamiento general de masa, así se llama esto, el levantamiento general de masa. Muchas gracias, Félix Pino, le agradezco mucho, estimado. El levantamiento general de masas, así se llama este intento de insurrección general, porque estos tipos generan esta palabra general, así como que toda la gente, doña Juanita, don Lucho, el cura de la esquina, los cabros chicos que van al colegio, todos se van a levantar en masas, así, masas de millones de chilenos a levantarse contra el gobierno. No, mentira. Muchas gracias, estimado Rodrigo Quesada. Muchas gracias, estimado. Le agradezco mucho por su aporte. Le agradezco mucho. Pero, insisto, muchas gracias por el aporte, en verdad. Pero este levantamiento general no fue, primero, porque no existía también tanta gente con los comunistas.
Había mucha gente en el lado demócrata cristiano que buscaba esta vuelta democrática, apoyaba mucho los partidos centro, centro-izquierda, todos estos movimientos bastante traicioneros, porque son traicioneros. Muchas gracias, José Miguel, le agradezco mucho que me está diciendo felicitaciones, le agradezco mucho. Pero el Frente Manuel Rodríguez careció de lo que tenía el MIR, porque hay algo que tenía el MIR, es que yo pienso que fue mucho más efectivo. Estuvo en guerra constante contra el gobierno militar hasta el 78. En cambio, el Frente Manuel Rodríguez, yo pienso que eran puros, excepto los tipos que eran geniales, entre comillas geniales, no piensen que eran geniales porque a mí me gustan, sino me refiero a geniales porque tienen gran inteligencia. Como estos tipos, estos cabecillas que les mencioné yo delante, los demás eran puros cuicos, eran puros tipos buenos para nada. Tipos buenos para nada. Mediocre. Se le llenaron de gente mediocre, gente, bueno, igual los comunistas todos son mediocres, pero ustedes me entienden, no gente de calidad, esos militantes que uno se imagina que van a hacer esto, levantar el partido desde la ceniza, como un ave fénix, no. Entonces el error del Frente Manuel Rodríguez y del Partido Comunista es pensar que ellos tenían garantizada el levantamiento. Segundo error que cometieron ellos fue, y sobre todo Buchmann, fue no tomar las armas en el mismo 1985. Si hubieran tomado las armas en 1985, lo hubieran enviado a Santiago y ya a principios de 1986 hubieran generado ya la insurrección. Pero como consiguieron las armas mucho después, casi a mediados de 1986, esto generó un cambio total. Tercer error de Carrizal Bajo, porque Carrizal Bajo fue la coyuntura. Si funcionaba Carrizal Bajo, yo estoy seguro que iba a generar grandes cosas, entre comillas, grandes cosas para el Partido Comunista, no para nosotros. Pero como fracasó, generó el fracaso en general de todo el movimiento de la extrema izquierda. Tercera cosa que resultó como error fue la ambición. Fue la ambición de estos tipos de pensar de que mientras más armas, mucho mejor, lo cual fracasó. Cuarto, fue el no camuflarse con la gente. Y ahí ustedes pueden verse que estos tipos nunca son populares, como estos tipos siempre se llenan la boca, así que las masas populares son puros cuicos. Y al tiro de esta gente, los pescadores se dieron cuenta que esta gente no era de ahí. Empezaron a comprar cosas masivamente, autos del año, botes, y todos pensaban que eran delincuentes, que eran narcos, que eran traficantes de pescado, de locos, etc. Entonces el fracaso de Carrizal Bajo fue el fracaso del Partido Comunista y del Frente Manuel Rodríguez en adelante. Y así fue. Y así fue. Y por eso después vemos nosotros que el Partido Comunista no fue capaz de levantarse después, intentaron generar así totalmente a la loca, así desesperados, el magnicidio contra el general Pinochet. Fracasó también. Por eso yo le decía, la coyuntura histórica, porque se me quedó pegada esa palabra, la coyuntura es una palabra comunista. Y como yo fui educado en una universidad comunista, entonces se me quedó pegada la palabra. Pero lo voy a usar. La coyuntura histórica era Carrizal Bajo. Fracasó Carrizal Bajo, fracasó todo lo demás. Fracasó todo lo demás. Y obviamente no se iban a poder levantar después de esto. No se iban a poder levantar. César Alarcón me dice, en la serie de los 80, que no la he visto, recrearon aquel episodio, uno de los personajes era estudiante de medicina, todo claro desde el punto de vista de lo políticamente correcto. Si eran muchos tipos, como dije, había un tipo que era estudiante de medicina y que fue entrenado en Cuba. Coltan, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted. Todos los tipos de los comunistas, todos siempre han sido de la clase alta. Nunca ha sido doña Juanita, don Lucho, el don Clemente, el del kiosco. No, nunca. Siempre han sido tipos de clase media alta, educada o clase alta. Siempre ha sido así.
Ténganlo claro. Los comunistas siempre han sido así. Fíjense en el... Bueno, Marx era un parásito, pero ¿acaso Engels era proletario? ¿Acaso Lenin era un proletario del carbón? ¿Trabajaba todos los días en el hierro? ¿Acaso Recabarren era un tipo de una clase media? ¿No era proletario? Si el único que yo podría decir, este tipo era como de una clase más o menos baja, era Laferte. Fidel Castro también era de clase alta, el Che Guevara era de clase alta, Volodya Teltenbaum era de clase alta, Corvalán era de una clase media alta, después se volvieron clase alta, obviamente. Allende, como dice Coltan, era de clase alta. ¿Ve? Rodrigo Quesada acá dice, Max Marambio era de clase alta. Sí, podemos seguir, podemos seguir. Si todos estos tipos son puros cuicos caviar, comunistas caviar. Si son muy pocos, son contados con los dedos los comunistas que uno puede decir estos tipos son de clase baja o vinieron de un lugar más o menos humilde. Acá Humberto Villalón, saludos, dice, Bushman era de familia pudiente en Osorno, las termas de Puyehue. Altamirano, también. ¿Tellier era acaso de un apellido proletario típico? Un apellido mapuche, como dice Rodrigo Quesada. Pamela Giles también. Viven en mansiones. Viven en total mansiones. Pero son esta gente... Saludos Margarita, qué bueno que le guste. Pero son esta gente... No sé, yo no entiendo. Son gente mala. Hay otros que dicen, no, son gente vinculada al nuevo orden mundial. También puede ser. Pero también yo pienso que son gente que se detesta a sí misma. O sea, no quieren abandonar como viven, por supuesto. Ellos no quieren abandonar como ellos viven. Pero se sienten como mal por ser ricos. Pero no abandonan su riqueza, al contrario, buscan aumentarla. Es absurdo, pues es como alguien le preguntó una vez a la Pamela Giles si ella donaría sus riquezas y eso, y dijo que no. Si la gente ignorante siempre va a decir, la derecha son puros cuicos. Claro, también, por supuesto. Por supuesto. Y siempre uno asocia a la izquierda, son puros obreros. Uno tiene esta idea mental, bueno, la idea obviamente es mental, uno tiene mejor dicho, esta idea, uno tiene esta idea de que uno se imagina a la izquierda y uno se imagina salitreros. Pero no es así la cuestión. Me dice Capitán Frost, dice, ser de clase alta no tiene por qué ser una contradicción. Además, alguien de clase alta tiene más estudio, por ende llega a cierto pensamiento, pensar que tal manera no significa tener la razón. Bueno, se está contradiciendo por Capitán Frost, porque si ellos tienen estudio, ¿por qué siguen ese pensamiento? Que realmente demuestra una falta de estudio o una falta de ética, que es peor. Y así es la cuestión. Yo espero que le haya gustado. Espero que le haya gustado. Voy a reprogramar con don Marcelo Villalba. Recuerden busquen en Google, también en chileno al Google, en Google, el Museo Domingo Toro Herrera. Visítenlo. El único museo patriota que hay acá en Chile. No vaya a esos museos que después andan poniendo porquerías progre, etcétera. El Museo Domingo Toro Herrera, un museo específico de la Guerra del Pacífico y de la buena historia de Chile, vayan a verlo. Yo sé que les va a gustar. Espero que les haya gustado. Y hay que seguir lo que dice Carolina. Saludos a usted. Estudiar sin cuestionar no sirve de mucho, ¿no? Artés es de Maipú, creo. Sí, pues ahora está más que forrado Artés, pues. Me encantaría tener toda la plata que tiene Artés. Los comunistas son los más clasistas que hay.
Ahora no lo sé, se me olvidó BV. Se me olvidó dónde está, pero usted busca en internet Museo Domingo Toro Herrera y ahí le va a aparecer. Y visítenlo, apóyenlo con cash para que se mantenga el museo. Si no quieren que exista solamente el Museo de la Memoria, también hay que apoyar monetariamente a los museos, al Museo Patriota. Gracias, estimado Harry Seldon, le agradezco mucho. Le agradezco mucho que le haya gustado y me haya dejado una donación, le agradezco mucho. Eduardo Valdebenito me dice, grande viejo de historia. La nomenclatura es la élite, por supuesto. No, saludo a usted, Harry Seldon, le agradezco mucho. Porque son ridículos. Porque los antifas y los anarquistas siempre han sido ¿cómo puedo decirlo? No quiero ocupar esta palabra porque mi canal es educativo. Vamos a ocupar otra. Vamos a ocupar los mangoneados. Vamos a ocupar esto. Los peones. ¿Ya? Del Partido Comunista. Siempre han sido despreciados por los comunistas. Yo no entiendo cómo hay comunistas que apoyen a lo que diga el Partido Comunista. En todos lados los anarquistas han sido eliminados por los comunistas. Entonces es realmente absurdo. Alguien que es del Frente Manuel Rodríguez debe ser comunista, no anarquista. Es lo que creo yo. Es como yo hago una analogía, es como pertenecer a un movimiento pinochetista sin admirar a Pinochet. Muchas gracias, Edulave, mejor dicho, Edulave. Le agradezco mucho su soporte. El Museo de la Escoria. No sé cuál será ese, el Museo de la Memoria. Ah, el Museo de la Memoria, sí, pues pura escoria. Pura escoria. Algún día alguien debe eliminar ese museo. Porque ese museo es lo peor, pues. Es como dijo acá Nicard, el Museo de la Memoria, el Museo de la Memoria Selectiva. El museo, es lo peor, es que como no sé si han escuchado usted esta frase, cuentan la parte A, pero no cuentan la parte B. En este caso ni siquiera cuentan la parte A, ni la B, no cuentan nada, cuentan lo que ellos quieren contar. Sí, lo he escuchado, Katy. He escuchado ese canal, no lo sigo, pero sí he escuchado a ese personaje. Parece que una vez le hizo una entrevista el Anónimo. El Anónimo le hizo una vez una entrevista, que me acuerdo de haberla visto. Saludos, Marjul. Un gusto. Un gusto. En la Guerra Civil Española, en el bando republicano, se produjo a su vez otra guerra civil entre comunistas y anarquistas. Sí, y como dice Coltan, que algún día Coltan lo voy a invitar a mi canal. Parece que es tímido, Coltan, pero que usted es una biblioteca. Sabe mucho más que yo. Pero sí, eso nadie lo toma en cuenta. Muchos piensan que igual tiene mucha relevancia el ejército de Franco y las terceras posiciones que se enfrentaron contra los comunistas de la República. Pero dentro de las mismas repúblicas habían facciones, se estaban peleando entre ellas y por eso se estaban desangrando. Entonces les fue mucho más fácil a Franco tomar estas ciudades que estaban más polarizadas para el lado republicano. Incluso no entiendo por qué hasta el día de hoy lo llaman republicanos a los comunistas y a los socialistas, porque de republicanos no tenían nada. Más bien yo los llamaría soviéticos. Me dice Elías Gabriel, dice, profe, la universidad actualmente está muy fuerte la estupidez progre del lenguaje exclusivo y si te niega a hablarlo te ponen muchos problemas. No lo hable nomás. Yo no lo hablo. Y bueno, yo estuve en una universidad cuando estaba fuertemente el lenguaje inclusivo. Bueno, lo escribían con X. Es intolerable también. No toleren las cuestiones, aunque sea con X. No lo toleren. Pero mis compañeros que eran progre, eran comunistas, nunca hablaban con E. No, nunca. Incluso, ¿cómo lo puedo decir? Es que mi universidad, si bien era comunista, era ultracomunista, pero era como una comunista clásica.
no era tan progresista como uno lo puede ver en la Universidad Católica o en esta universidad medias cuicona. ¿Me entiendes? Nicar me dice, ¿conoce el canal Brigada Antifraude? Sí, sí, lo conozco. Lo sigo. Y lo sigo. Es un buen canal. Aunque discrepo en algunas cosas con él, pero es muy buen canal. Muy buen canal. Les recomiendo el canal Brigada Antifraude, un canal mucho más grande que el mío, no se dedica a historia de Chile, se dedica a refutar la leyenda negra antiespañola. ¿Ya? Bueno, yo hago algo así también, pero acá en Chile. Franco, por supuesto, Franco apoyó la mayoría pobre de España. Sí, gracias a Franco fue que salvó a toda esa gente que estaba en la miseria porque la República había dejado la embarrada en el país. A usted también, Margarita, que Dios lo bendiga y le dé cada día más sabiduría. Muchas gracias, usted también. Universidad Comunismo Cristiano. Oh, no le entendí, Leopardox. Muchas gracias, Marju, le agradezco mucho. Me dice, un granito de arena para la educación patriota. No, le agradezco mucho. Y no lo considere como granito de arena. Cualquier cosa es un agrado y un placer. Porque con eso muchos demuestran que les gusta lo que hago y que valoran realmente lo que hago. No, nunca hay que mirar a menos lo que te dan. Yo le agradezco mucho, Marjul, y Dios lo bendiga a usted también. Acá Eduardo Valdenito sabe. Tuve un compañero yo que se llamaba igual que usted, capaz que sea el mismo, no sé. Dice, yo soy el novio de la muerte, falange franquista. Aunque si acá hay algún falangista, porque este canal es como dicen estos comunistas, diverso, pluralista, porque acá hay de todo, por si acaso, no piensen que hay pura gente de derecha. Hay monarquista, hay fascista, hay nacionalsocialista, hay demócrata cristiano, incluso había un tipo una vez que dijo que era comunista, no sé si será cierto. Hay de todo. Y si hay alguno acá que sea falangista, ahí puede decirlo después. Sí, por supuesto. Por supuesto. Si el día de hoy iba a hablar con don Marcelo de todo lo que fue la guerra del Pacífico, en lo que fue el contexto del combate naval de Iquique, y iba a mencionar un poco sobre la relación de Prat y Grau con la masonería, porque ambos eran masones. Entonces, como él sabe mucho más que yo de eso, él es un experto en la guerra del Pacífico, yo soy un aficionado nomás, yo llego al rango de aficionado. Si existió algún vínculo, no estoy diciendo una conspiración, estoy diciendo un vínculo con respecto a este como pacto de honor entre caballeros que aconteció cuando Pratt murió y todo este vínculo que después le entregó el cuerpo, los respetos que se dieron a Pratt, etcétera. No sé. No lo sé. Saludos, Lilian Fuentes. Obvio que lo sé, por Capitán Frost. Franquismo y falange son dos cosas distintas. Se apoyaron mutuamente para acabar a los republicanos. Eso sí. Marvin, Capitán Frost es alguien bastante peculiar. Yo no sé cómo describirlo a Capitán Frost. De repente se vuelve ultra facho, en el buen sentido de la palabra, luego se vuelve medio amante de los comunistas, luego se vuelve nacionalista. Depende del día. Depende del día. Ahí yo conozco hace harto tiempo a Capitán Frost por acá. Entonces yo creo que lo vamos dejando por acá. Eso quería decir Coltan. Coltan dice, Franco y Allende tuvieron una cercanía diplomática. Sí, no significaba que Franco apoyaba a Allende, no. Pero hay algo interesante que cuando el que realmente admiraba mucho a Franco era el general Pinochet. Era el general Pinochet. Era el general Pinochet el que apoyaba mucho a Franco, lo admiraba mucho.
Pero el séquito de Franco no admiraba mucho al general Pinochet. Así es la cuestión. Requete carlista. Esos también eran choros, dice Coltan 1541. Sí. Así es. Entonces mañana, si Dios nos tiene con vida, ahí nos vamos a tirar otro directo, ahí voy a planear qué vamos a hacer, a refutar a otro panfletero, no sé. Muchas gracias por la, ¿cómo se dice? La sintonía, ¿no? Que hayan estado acá. Dios los bendiga a todos. El Capitán Frost es amante de la osandonística. No tengo idea de lo que es. No sé lo que es Capitán Frost. No sé, hasta el día de hoy, no sé. Y me dice acá, nunca he sido amante de los comunistas, pero andáis promocionando a Santiago Armesilla, pues, y a Vaquero, pues, ¿y esos qué son? Comunistas, pues. Si este tipo es bipolar. Ya. ¿Qué opina de Perón? Nada, pues. Depende. Mejor me reservo mi opinión porque después me van a apelar los que son nacionalistas. Déjenlos nomás. Cuídense mucho, que les vaya bien. Voy a terminar con este comentario de Juan y Valdivia. Dice, yo viví 7 años en Huasco, fui varias veces a Carrizal y había relatos de armas. Escondían los pueblerinos por dinero bajo sus camas. Eso no lo sabíamos y eso no lo comentamos. Saludos, MC 2009. Justamente nos retiramos. Cuídense mucho, Dios los bendiga a todos y nos vemos mañana. Recuerden, mañana a las 4:30. Y hasta la próxima. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el maconaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumar a normas cesantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club, y el maconaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono a uno parecido a Salvador, porque él admira a Salvador. Uno parecido a Salvador, porque él admira a Salvador.